Por definición, esas ganancias son las ganancias de la exportación de toda clase de excedentes y se realizan fuera de nuestro país. Esas ganancias, por lo tanto, regresarán a cuentagotas si regresan y si no, simplemente no regresan. Simplemente ya no regresan al país, ni se convierten en capital, ni se convierten en empleos, ni se convierten en crecimiento de las capacidades productivas de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, estamos en un momento muy similar al que enfrentó la Revolución Zapatista. Creo yo, la libertad, esa parte de tierra y libertad, esa libertad no puede existir si no tenemos un sistema financiero propio operando para nosotros y para los intereses de nuestro propio proyecto nacional. El dinero no es en este sentido una economía irreal, ni es en este sentido una cosa que deba de ser dejado a que los banqueros lo resuelvan y ya veremos cómo llega el dinero. No, sin dinero no hay esa libertad y esa posibilidad de los trabajadores de recibir un salario digno. En ese sentido, me parece a mí que, bueno, por supuesto, este proyecto nacional pues tiene que incluir muchas cosas. En primer lugar, recuperar la arena de la política como el principal sitio donde dirimir nuestro propio proyecto, donde dirimir nuestras propias diferencias. Avanzar, por supuesto, en una profunda reforma del Estado, como ya aquí se ha dicho por los ponentes que me antecedieron. Pero en el ámbito de la economía tenemos que romper con estas políticas de austeridad. No podemos seguir con estas políticas de austeridad. Estas son las que nos han llevado al desastre y nos seguirán llevando al desastre. Recuperar, por lo tanto, el gasto público. Necesitamos, en el terreno económico, una reforma presupuestal a fondo, que permita incrementar el gasto público e incluso el gasto público deficitario hasta llegar a las condiciones muy cercanas o lo más cercanas posibles al pleno empleo. El mayor desperdicio económico que estamos teniendo ahorita los mexicanos y que está teniendo el resto del mundo, como lo pueden ver en esas cifras, el mayor desperdicio económico que sí vamos a pagar en el futuro todos los habitantes de este mundo y especialmente los mexicanos, es el enorme desperdicio que estamos haciendo del trabajo de los mexicanos. Ya lo decía por ahí varios economistas que me antecedieron, como dicen, estamos montados en hombros de gigantes, así dicen mis amigos los economistas. Y uno de esos gigantes, bueno, Keynes, pero muchos otros, hay ahí también varios gigantes importantes como Galbraith, por ejemplo, John Kenneth Galbraith. Pero uno de esos gigantes decía que si nosotros por una crisis económica detenemos una máquina y deja de producir, bueno, pues cuando venga la recuperación la máquina volverá a producir lo que estaba produciendo y no va a pasar más de ahí. Más sin embargo, cuando tenemos unos trabajadores que no trabajan hoy, lo que no trabajan hoy no lo podemos recuperar nunca más. Llámense ingenieros, médicos o albañiles, cualquier otro tipo de trabajo. Estamos dilapidando una enorme cantidad de recursos los mexicanos simplemente porque sí. Quiero que vean esto rápidamente para luego ya pasar al resto de las propuestas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta es la cantidad de desocupados y subocupados, etcétera, etcétera, disponibles, informales, etcétera, que tenemos hoy en día en México. Vean ustedes, la línea recta es la línea de tendencia, para que vean cómo ha sido creciente la cantidad, pues, de desperdicio, de dilapidación que estamos tirando a la basura todos los días estamos tirando a la basura a esta capacidad laboral que tendría que estar sembrando la tierra, haciendo jardines, atendiendo a las personas mayores, haciendo orquestas, más maestros en las escuelas, enseñando historia, como dice nuestra colega querida Patricia Galeana, etcétera.
La siguiente, por favor. Aquí tenemos pues el salario mínimo real, también para ilustrar nuestro optimismo. Podemos ver la que sigue, por favor. Esta ya la vimos con la maestra Tere Aguirre, es la tendencia del crecimiento del producto. La línea gruesa es la tendencia, vean ustedes, es una declinación. Esta es la economía del desastre, esta sí es la economía del desastre. La que sigue, por favor. Este es el crédito que tenemos el sector privado de parte de los bancos en México, para que vean ustedes que haber contratado a los mejores banqueros del extranjero, hoy que están quebrados, lo que tenemos es que no prestan ya en el país. Por supuesto, también esto es producto del modelo de crecimiento por las exportaciones, porque todo ese crédito lo que pasa es que se realiza en el extranjero, y todos los ahorros de los grandes ahorristas de México, que no somos nosotros, están en el extranjero. La que sigue. Y esta es la desgracia que tenemos con el gasto del sector público, ¿no? Que tampoco podemos ya más tolerarlo, ¿no? Porque justamente la única posibilidad que tenemos justamente de detener este desperdicio masivo de trabajadores es a través del gasto público. Si alguna vez en nuestros países, en América Latina o especialmente en México, estuvimos más cerca de estar en pleno empleo, si alguna vez estuvimos más cerca de no desperdiciar tantos recursos humanos, fue justamente cuando el sector público se convierte en uno de los grandes empleadores. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el famoso balance presupuestario, vean ustedes, ¿sí? Tenemos superávits ya fiscales importantes después de la crisis de deuda, ¿sí? Y estos superávits fiscales que apenas se convirtieron en déficit a partir de la crisis financiera del 2008, se van a profundizar en el caso de México, justamente porque estos déficits, ¿de dónde creen que surgen? Estos déficits surgen no de que el gobierno reciba menos impuestos, sino que surgen de que el gobierno gasta menos. Y esto es lo que quisiera terminar de explicar para que fuera contundente mi aclaración. El gobierno no gasta el dinero que le ingresa, el gobierno necesita gastar para que le ingresen, para que pueda tener captación tributaria. Si el gobierno no gasta, no hay actividad económica o gasta cada vez menos, la actividad económica se hace cada vez más pequeña y por lo tanto sus ingresos tributarios son cada vez más pequeños. Cualquier gobierno, no solo en el caso de México, sino en todas partes del mundo, cualquier gobierno que quiera incrementar sus impuestos, su captación tributaria, que quiere incrementar sus ingresos, tiene que primero empezar a gastar para darle mayor dinamismo a la actividad económica. También no solamente es gastar más, sino gastar en qué. Y específicamente en el caso de nuestro país, hoy se trata de gastar en contener la dilapidación de recursos humanos que estamos haciendo y por lo tanto la propuesta es gastar en la generación de empleo de manera directa, no de manera indirecta, no estimular al mercado para que entonces el mercado vea si crea los trabajos, no, generar el empleo de manera directa. La que sigue, por favor. Entonces ahí estábamos tratando de resumir el qué hacer. En la que sigue, por favor. Sí, una fotografía que les traje del territorio de zapatista, del movimiento de Zapata. Y ya, ahí la dejamos para que les termine con una imagen agradable de contar un poco. ¿2 minutos? En 2 minutos rápidamente, pues, que lo que estamos diciendo es que la lógica pues económica que se ha construido en los últimos años a partir de todas estas políticas de austeridad, lo que nos ha venido llevando es un deterioro creciente de todas las funciones públicas, a un deterioro creciente de las instituciones, a un deterioro creciente de las condiciones de vida de la población y que esto cada vez es más intolerable. La forma de reconstruir parte de los contrapesos rotos que tenemos rotos desde hace casi 15 años, no solamente en México, sino a nivel
mundial, es avanzar justamente sobre la base de un proyecto nacional, que eso es muy importante, un proyecto nacional en donde los mexicanos nos estemos haciendo cargo de nosotros y de nuestro futuro.